El día de hoy platicaremos con Carlos Porcel acerca de la mediación como un medio alternativo de solución de controversias. Una plática muy interesante que sin duda nos va a abrir la mente a opciones diferentes para servir a nuestros clientes. No se lo pierdan. Bienvenidos a una edición más de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar de un tema que pensamos que es de mucha utilidad y que además debería ser más utilizado en la propiedad intelectual, ¿no? Sí, yo creo que sí, Marce, y además pues absolutamente actual porque la mediación se ha convertido en el mundo en una clarísima tendencia, digamos, de evolución del sistema en todos los casos. Parecería que hay una plaga, digamos, en los sistemas judiciales en donde costos, exceso de trabajo, lentitud y a veces pues hasta, digamos, resoluciones alejadas de la posibilidad de lograr la justicia, digamos, entre los gobernados, entre los justiciados, pues llevan a estos métodos alternativos de solución de controversias que hoy son pues una clara tendencia, ¿no?, en el mundo entero. En México nos tardamos como en que llegara esta ola, pero tenemos ya unos 15 años desde que la ley existe, Carlos, tú lo sabrás mejor, de mediación, y pues además hay una base constitucional para impulsar la mediación como una manera, digamos, de resolver controversias. ¿Cuál es un poco, digamos, tu lectura, Carlos, sí, de esto que está pasando? Es en ese sentido, justamente en ese sentido. La idea es poner a la persona en el centro, que es un poco, por ejemplo, el principio de la reforma del primero constitucional, ¿no?, que son los principios pro persona, buscar que la persona esté en el centro, no el Estado tutelar que está resolviendo todas las controversias y definiendo todas las situaciones entre las personas. Ahora, la mediación en México, el primer gran acercamiento lo hace Quintana Roo en el 98 con una ley que todavía no obedece a ninguna reforma constitucional, porque la reforma constitucional es hasta el 2008. Posteriormente, cuando se hace la reforma en el 17 constitucional, donde dice que las leyes de los estados deberán de tener mecanismos alternativos de solución de controversias, empieza a haber un auge por las leyes. De hecho, si tú lees la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, en su artículo primero dice que es reglamentaria del 27, ¿no?, del 17, perdón, es decir, viene de ahí, de ahí emana, ¿no? De ahí emana. Entonces, los medios alternativos, claro, han ganado un auge importante porque a nivel mundial, aunque nosotros nos quejamos mucho en México de que la justicia está rebasada, que no cumple con su objetivo, etcétera, a nivel mundial no cumple con su objetivo. México quizás sea un caso más serio, o hay otros casos que en Europa o inclusive en América que también son ejemplares por su carga de trabajo, porque no resuelven a tiempo, porque cuando llegan las sentencias pues ya no sirve de nada, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado es que a través de los mecanismos alternativos autocompositivos, es decir, en donde no hay un tercero que resuelve, sino que las mismas personas en conflicto resuelven, pues tomen auge. No debemos de olvidar que el arbitraje, a través de la reforma que se hizo en el último capítulo del Código de Comercio, intentó esto, pero al final del día el arbitraje, que pues hace 30 años, digamos, regresaba a lo mismo, ¿no? Era un tercero que resuelve el conflicto y que nunca tuvo, si se fijan, nunca llegó a tener el auge que está teniendo a la mediación, primero porque era muy costoso y segundo porque volvíamos a lo mismo. Es decir, me salgo sí de los tribunales, claro, pero entro a un proceso de justicia privada que tampoco es tan rápido y que no necesariamente tiene la fuerza de ejecución, porque un laudo arbitral había que homologarlo y todo el trámite. Y luego se puede pedir la nulidad del laudo por cuestiones de redacción, como el caso, por ejemplo, de Radio Red, que por una cuestión de la redacción de la cláusula arbitral, pues el proceso se llevó años. En cambio, en la mediación, las personas, al estar en el centro, son los que resuelven su conflicto. Entonces, por eso ha ganado tanto auge la mediación y la conciliación como métodos de solución de conflictos. Y esto ha provocado que, obviamente, se vea cada vez más, ¿no? Sí, ahí creo que es importante dejar claro que
como bien mencionas, en la mediación realmente quienes resuelven la controversia son las partes y ustedes como mediadores son solamente un facilitador, entiendo bien, ¿no? Así es. Nosotros como mediadores tenemos que dirigir la sesión para que las personas puedan encontrar canales de comunicación, ¿no? Cuando las personas llegan a un juicio, van enojadas. Y además, yo soy abogado, o sea que puedo decirlo, los abogados somos buenos para asusar al cliente, ¿no? Es Incendiar el conflicto, todas las ¿no? cosas buenas que tú tienes derecho a tener, ¿no? Porque la ley te tutela, ¿sí? Pero quizá la persona que demanda no le interesa tanto tener todo eso que el abogado quiere que yo tenga. Pero pues ya no me da oportunidad porque presente la demanda y cuando a la otra parte le llega la demanda, pues ya hay guerra. Ya es guerra, ya es guerra. Ya me mandaste una pedrada, ahora te va otra pedrada, etcétera. En cambio, lo que busca el mediador en la mediación es justamente eso, es bajar la escalada del conflicto a través de que puedan comunicarse y definir realmente qué quieren, pero sobre todo para qué lo quieren, ¿no? O sea, yo quiero esto, bueno, sí está bien que lo quieres, pero ¿para qué lo quieres? O sea, ¿cuál es tu finalidad? Cuando entendemos lo que las personas quieren y para qué lo quieren, es muy distinto. Es el famoso caso de la naranja, ¿no? Que están dos niños peleándose por una naranja y llega la mamá y dejen de pelear, toman la naranja y la parte a la mitad y le da a cada quien su mitad. Y los niños siguen peleando, ¿no? Y dice, pero ¿por qué si ya les di la mitad a cada quien? No, lo que pasa es que yo quiero la naranja para hacerme un jugo. Y el otro niño yo quiero la naranja para hacer un panqué de naranja y necesito la cáscara. Ah, ok, entonces sí es posible una división. Tú toma el jugo y tú toma la cáscara, pero porque se pensó primero que querían la naranja. Lo que importa es para qué la querían. Entonces, eso no ve normalmente un juicio. Un juicio es que quiere tal pretensión, quiere tal cosa y no encuentra una respuesta real a lo que las personas estamos buscando cuando tenemos un conflicto, ¿no? Sí, porque entiendo que la mediación busca, más que la justicia, busca la paz, ¿no? Busca la paz y además otra cosa, este concepto también que tenemos de qué es la justicia, ¿no? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Yo siempre digo, ¿y qué le corresponde a cada quien? O sea, eso depende de cada persona, ¿no? Entonces, es que tú tienes derecho a la compensación de la mitad porque trabajaste en el hogar durante tanto... Sí, pero yo no quiero la mitad. Yo lo que quiero es deshacerme ya de la situación, hacer mi vida, rehacerla, que me pague tal cantidad y con eso tengo. Es decir, no, pero tú tienes derecho a la mitad porque la ley lo dice, ¿no? Pero es que yo no quiero eso, ¿no? Sí, ahí es donde dices bien, el abogado debería de ser más conciliador y menos beligerante, ¿no? El abogado tiene ya, ahora sí, o sea, en el siglo XXI, yo les digo a mis alumnos, el abogado exitoso es el que facilite acuerdos, no el que gana juicios. Porque ese es el éxito de ser abogado. O sea, el abogado no es el gran abogadote que nos venden la idea del que gana muchos juicios y tiene unos cochesotes y un despachote, no. El abogado es el que facilita acuerdos, que trata que las personas no lleguen justamente al litigio, porque pues ustedes se dedican a la materia de marcas, franquicias, etcétera. ¿Cuántas marcas, cuántos negocios importantes se han destruido en litigios eternos, además, eternos, y absurdos, innecesarios, ¿no? Innecesarios, ¿no? Oye, Carlos, para diferenciar un poquito y entender, por ejemplo, en las leyes nuestras, en la de derechos de autor hay una posibilidad de avenencia, en la nueva ley de protección a la propiedad industrial hay ahora un procedimiento conciliatorio. ¿Cuál es la diferencia entre estas figuras, entre amigable composición, conciliación, avenencia y mediación? Ok, digamos que lo podríamos poner como en una pirámide, ¿no? En la base de la pirámide, o sea, si vemos la pirámide, arriba es menos poder, abajo es más poder sobre mi conflicto. Entonces, abajo está la negociación, porque en la negociación no entra nadie. En la negociación hay una... Es directo. ¿No? Claro. Negociamos tú y yo y tenemos el poder absoluto sobre nuestro conflicto. Luego vendría la mediación, en donde hay un tercero, mediador, que ayuda a las personas a comunicarse y a encontrar, a que busquen sus soluciones, pero que no resuelve, ¿no? Luego viene la conciliación, en donde ya el conciliador hace casi lo mismo que el mediador, pero sí pone sobre la mesa opciones de solución que él ve de lo que escucha. A diferencia de la mediación, que no pone opciones de solución, deja que a través de las herramientas las personas vayan cayendo en sus posibles soluciones. Luego vendría el arbitraje,
que ya se sale, digamos, de los autocompositivos, es un heterocompositivo porque hay un tercero que ahora sí te resuelve y al final el juicio. Entre más arriba de la pirámide estás, menos poder tienes sobre tu conflicto porque intervienen terceros con más o menos poder. Con más o menos poder, y entre más abajo, más poder. Ahora, lo que es la aveniencia, lo que es conciliación, pues son modelos justamente autocompositivos que lo que busca la ley es que las personas traten de llegar a sus acuerdos sin necesidad de agotarlos en un procedimiento o que un tercero les dé la solución. Todos tienen la misma esencia, empoderar a las personas para que ellos resuelvan sus conflictos. Ahora, hay unos que tienen disposiciones legales muy reguladas, la mediación con la ley de justicia alternativa que hay en todos los estados de la República, o prácticamente en todos, y hay la conciliación no está tan regulada, se habla en algunos códigos de procedimientos civiles, etcétera, pero no está tan regulada, y pues todas las demás que podamos tener, aveniencia, la otra que nos decías que se me fue ahorita, amigable composición. Es decir, todas esas son reguladas local, o sea, en específico por las legislaciones especiales, pero que no necesariamente tienen los efectos, por ejemplo, de una mediación con un mediador certificado, ¿no? Y antes yo creo que de pasar al cómo, ¿no? Cómo acercarnos a la mediación y estar un poco enfocados en nuestra materia propiamente, nosotros te preguntaríamos, ¿qué es sujeto de mediación cuando hablamos de propiedad intelectual? En tu experiencia, ¿qué es lo que puede ser objeto de mediación? Digamos que es objeto de mediación todos aquellos derechos disponibles. Y para los que no son abogados, los derechos disponibles son todos aquellos que la ley me permite renunciar o los que puedo yo negociar. Hay derechos, voy a poner ejemplo de derechos irrenunciables, la patria potestad es un derecho irrenunciable, el dar alimentos es un derecho irrenunciable, sobre todo en materia familiar está muy marcado. En lo que es materia mercantil, como es marcas, etcétera, pues hay todos los derechos son intercambiables. Entonces, digamos que en cualquier materia, de materia de marcas, digamos, en una situación de infracción de uso indebido de la marca, en una situación de una copia de una obra, etcétera, todo eso es mediable, es negociable o mediable. Porque puede renunciar a ese derecho en alguna forma, bajo ciertas premisas, ¿no? Exactamente. Nosotros decimos, para que pueda haber una mediación tiene que haber intereses distintos. Contrapuestos, Contrapuestos. ¿Por qué? Porque las negociaciones son el intercambio de intereses. Si tú tienes el mismo interés que yo, ¿qué vamos a negociar? Sí. ¿No? Claro. Entonces, ¿cuál es mi interés? Que ya no la uses, o que la uses de determinada forma la marca, ¿no? O que la franquicia, pues no vendas esos productos en la franquicia porque no quiero. Pero no ir al grado de, es que como los estás vendiendo, te quiero rescindir el contrato de franquicia, por decir algo. O sea, tratar de llegar a una solución. A una solución que sea buena para ambos, ¿no? Y ahora que tocabas el tema de franquicias, por ejemplo, o licencias en materia de propiedad intelectual, es decir, contratos, normalmente, digamos, algo que hay que tener en consideración como abogado es que finalmente no se trata de una diferencia entre las partes que se va a resolver y las partes no se van a volver a ver. No sé, la compraventa de un automóvil, sino que aquí las partes tienen que seguir conviviendo. El contrato muy posiblemente seguirá su vigencia y habrá que resolver conflictos nuevos. Así es que la mediación sí se convierte en una alternativa muy eficaz porque pues, no te puedes ir a juicio o no está bien que permanentemente, digamos, se hostigue el conflicto a través de, o se estrese el conflicto a través de litigios continuos o amenazas de una parte hacia la otra que no encuentran realmente una solución de fondo, de restaurar la relación, porque a veces además, digo, no sé, a mí me parece, o así lo he visto en la práctica, a veces la controversia es el resultado de una discrepancia entre las partes que va más allá de lo jurídico. Claro, por supuesto. Si tú lo has visto en la práctica, ¿no? Sí, y lo platicábamos hace un momento de que muchas veces deriva de la emoción, ¿no? El conflicto deriva de la emoción y si no reconoces la emoción, digo, parece que estamos aquí en terapia de pareja, pero si no reconoces la emoción, pues no fluye la comunicación y no llegas a una solución. Exactamente. A ver, hay dos tipos de personas, los bribones y los que no son bribones, ¿no? El bribón no hay nada que hacer contra él. Si él no te quiere pagar las regalías, si no te quiere pagar el arrendamiento, si no te quiere pagar nada, sin ninguna razón real,
pues no hay nada que hacer. Es un sinvergüenza, punto. Es un sinvergüenza, hay que irlo a demandar, ¿no? Pero muchas personas tienen contextos, la mayor parte contextos que generan ciertas conductas que violan, digamos, o violentan los acuerdos en un contrato. Lo vimos ahora con el COVID. El COVID nos hizo ver que hay cosas que pasan que generan cambios. ¿Cuántas personas en el COVID no pudieron ya seguir pagando sus rentas porque no pudieron abrir el restaurante? ¿Cómo pagan las regalías si no pude abrir el restaurante? O sea, ni modo que me digas que te las pague, o las que yo tenía por pagarte, pues las tuve que utilizar para pagar a los empleados mientras no puedo trabajar, etc. Entonces, el que no vea eso y no lo entienda, y no entienda que eso es una situación de hecho que realmente pasa, y vaya y demande, pues es un insensible, o sea, vamos. Entonces, no es que sea una terapia de pareja, es que es una realidad. Claro. Entonces, hay ocasiones en que las personas actúan de determinadas formas porque el contexto o las situaciones los orillaron a. Y ahí es donde la mediación hace su trabajo, ¿no? Es decir, oye, a ver, explícanos, tú sabías que no pudo pagar, tú sabías que tuvo este problema, o, por ejemplo, en casos de franquicias, es que tú me dijiste que ahí donde iba a poner yo la unidad era un lugar adecuado, que iba a tener determinado aforo, que pasaban no sé cuántas miles de personas enfrente, etcétera, y resultó que no. Resultó que la gente no entra, resultó que no llenó las mesas, resultó que lo hice mucho más grande de lo que... No importa, es tu problema, págame. Entonces, ahí es donde el abogado también juega un papel bien importante, ¿no? Es cómo le hago, sensibilizo a mi cliente de que es importante escuchar al otro y buscar soluciones que haya un ganar-ganar para ambos, ¿no? O también, por ejemplo, lo que decimos de la mediación, esa, digamos, sería la mediación que resuelve un problema, pero también hay la mediación que lo previene, la mediación preventiva, que es muy, muy importante, es, oye, nos vamos a asociar, nos vamos a unir en un negocio, en una franquicia, te voy a licenciar mi marca, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar si incumplimos? De una vez vamos poniendo reglas. ¿En qué caso se entiende un incumplimiento leve, un incumplimiento grave, un incumplimiento que es imposible de reconciliar? Pues este es el catálogo, ¿no? Entonces, claro, si tú no me pagas la franquicia, los regalías durante 2 meses, pues quizás es un incumplimiento leve, que vamos a ver cómo lo resolvemos, pero no me voy al juicio. Entonces, establezco de una vez un procedimiento de salida en un convenio de mediación preventivo. Entonces, esto también ayuda a las personas a que desde un principio sepan las reglas qué sean tener. claras. Exactamente, que las reglas sean claras. Porque los empresarios, los no abogados, inclusive los abogados, muchas veces no conocemos los alcances de la ley. Entonces firmamos cosas y que luego resulta que hay por ahí un articulito, ¿no? Que pues con ese articulito pues ya se demuestra que yo estoy mal y que tengo que pagar indemnización y no sé cuántos miles de pesos, y yo ni lo sabía. Y entiendo que el desconocimiento de la ley no es excusa de su cumplimiento, eso está muy bonito, pero la realidad a veces nos rebasa, ¿no? Oye, Carlos, se ha hablado insistentemente, digamos, en que una de las grandes ventajas de la mediación es que al final, cuando se llega a un convenio, tiene la calidad, digamos, de cosa juzgada entre las partes y que tiene ejecutoriedad. Sin embargo, en un caso como en donde preventivamente las partes definimos ciertos criterios de incumplimiento, ¿bajo qué condición puedo yo, como parte agraviada, vamos a decir, o lastimada por la conducta del otro, ir con un juez y pedirle la ejecución de algo que todavía requiere, digamos, ser estimado, valorar si se incumplió o no? ¿Dentro del propio incidente de ejecución el juez haría esta valoración? ¿O cómo se logra ejecutar un convenio en una premisa de esta naturaleza? Sí, la ideal es que en el convenio ya se dieran las... Es decir, vamos a pensar, si yo estimo que incumpliste porque no me pagaste las regalías, pues habrá que hacer un proceso de averiguación. Entonces yo le voy a pedir al juez que te solicite las regalías pendientes o que acredites habérmelas pagado. Tal vez yo no me di cuenta, ¿no? Sí, me transferiste y ni me enteré. Ni me enteré. Para eso pues hay que darle un plazo razonable. Pero, perdona Carlos la pregunta, pero si en una mediación preventiva en donde establecemos que puede ser un incumplimiento leve, más severo o grave, ¿podrías también ahí pactar, decir, bueno, en caso de que surgiera este incumplimiento, vamos a volver a ir a la mediación con el objeto de que aclaremos el malentendido y estas actividades que mencionas ante el juez, no lleguemos al juzgado y lo podamos volver a mediar? Eso es lo ideal.
¿no? Para tratar de mantenerlo más alejados de tribunales. Porque además yo sí creo que un juicio te lastima y lastima la relación, como decías tú, de manera que si nos tenemos que volver a ver la cara por cualquier cosa, ya queda una sensación incómoda, ¿no? Claro. Entonces podríamos establecer mediación en la premedia. Sería una remediación. Okay. Sí, o sea, diríamos, forzosamente hay que ir a la remediación. Ahora, hay que recordar una cosa. Uno de los principios de la mediación es la voluntariedad. Uh-huh. Entonces, yo puedo poner una cláusula donde digo, tenemos que agotar, antes de ir a un juicio, agotar la remediación. Sí. Yo puedo decir no, porque es voluntario y me voy al juicio. Okay. Pero normalmente, si está bien llevada la mediación y hay buena fe, porque normalmente el principio de la buena fe se da en un Claro. negocio, las personas o las personas afectadas o que están en su relación comercial o relación familiar, lo que sea, cumplen con ir a la remediación porque les conviene mucho más, ¿no? Normalmente pasa. Más o menos, por ejemplo, de cada 100 convenios que se firman a nivel nacional, se cumple entre el 97 y 98%, sin necesidad de ir a una ejecución. Altísimo porcentaje. Es muy alto el porcentaje. Siempre hay el que firma la mediación por salir del paso y luego pues incumplió, ¿no? Pero eso no lo podemos evitar. Entonces sí es muy buena idea, Marcela, ir a la remediación previo antes de tener que agotar una ejecución en vía de apremio en el juzgado, ¿no? Sí, es sin duda una ventaja. Entonces, digamos, para el campo de la propiedad intelectual, Carlos, diríamos en derechos constituidos a través del registro. Vamos a decir que el INPI me otorgó una marca y que estamos discutiendo el tema porque tú tienes otra marca concedida y son muy parecidas, casos incluso de oposición que la ley contempla ya como uno de los incidentes, digamos, a desahogar durante la tramitación de un expediente, de una solicitud. Podríamos llegar a la consideración de que vas a tener un año para modificar tu registro, tu marca, y consecuentemente vas a renunciar a tu registro dentro de ese año, cancelándolo voluntariamente. Así es que sí es una materia, digamos, que podemos utilizar la mediación para resolver este tipo de conflictos. Claro. Un caso como el que estás diciendo. Imagina que yo voy y le digo a mi abogado que yo quiero llamarme BMA. Y él me dice, sí, va. Y entonces pues él hace el análisis y dice, sí, sí lo logramos. Y yo hago toda una inversión del BMA, etcétera, etcétera. Y de pronto llega la BMA y me dice, no podías. Porque en el derecho no podía, en la ley no podía. ¿Qué operaría? Infracción de uso de marca, págame el 40% de daños y perjuicios. O sea, una brutalidad. Pero si yo me siento contigo en una mediación y hay un buen mediador, te digo, oye, espérame, mira, aquí te enseño los reportes del abogado. Él me dijo que se podía, yo no soy abogado. Claro. Yo hice una inversión millonaria. Ahorita tú me dices que yo la quite, ¿qué hacemos? Y digo, tal vez tú dices, oye, mira, me conviene más que en 6 meses termines con esto, etcétera, etcétera, a irte a demandar. Entonces, esa es un poco la parte del contexto, porque nosotros como abogados a veces tratamos con el otro abogado y el otro abogado pues va a defender pues que lo asesoró mal. Él dijo que sí. Claro. Y eso pasa, todos los abogados nos podemos equivocar, o sea, no es de mala fe, a veces pensamos que podemos tener la razón o que nuestro criterio, lo vemos en los juzgados, yo tengo un criterio y el juez me da palo, y luego vuelvo a presentar el juicio y el otro me concede la razón, o sea, es cuestión de criterios, pero entonces vamos a aterrizarlo a la persona que esté involucrada en el problema, para que sean ellos los que traten de solucionarlo, porque es con base en sus sentimientos, en sus emociones, en sus realidades, en sus inversiones que tienen que acordar su resolución, sus conflictos, ¿no? Sí, en el caso en el que pones, es muy probable que en la mediación puedas resolver algo, inclusive concediendo un periodo para que vaya saliendo del mercado y que el conflicto se resuelva con todo ese periodo mucho antes de lo que podríamos obtener una resolución en primera instancia, en materia de infracción o en materia de eventualmente cancelaciones, o sea, o nulidades para ser más tal técnicos. cual, ¿no? Carlos, considerando que ya el tiempo empieza a agotarse, una pregunta que realmente me inquieta, que parece de rutina, pero creo que tiene mucho fondo, espero. ¿Sientes tú que las escuelas de derecho están haciendo los ajustes temáticos necesarios en su enfoque, digamos, ideológico,
como para que verdaderamente los egresados hoy tengan esta visión de la mediación como el futuro del derecho, del ejercicio de la abogacía, porque no me parece, no lo veo reflejado, digamos, en la manera de ver y de actuar de los nuevos abogados. Sí, no, definitivamente no lo están haciendo. O sea, se hacen intentos, pero un poco incipientes. Es decir, se pone la materia de mecanismos alternativos de solución de controversias o conflictos, pero no hay una dirección hacia lo que No decíamos, permeado, facilitar, digamos, etc. claro. Yo doy clase en la Universidad de Mask y la doy en quinto semestre. Cuando llegan a quinto semestre ya toman procesal 1. Entonces ellos vienen con la ¿Cuántos imagen, procesales tenemos? ¿Cuántos ¿Sí? procesales ¿Cuántas tenemos? materias Entonces procesales? vienen con la mente adversarial. Y pasa lo que decía Marcela, cuando yo les empiezo a hablar de la armonía, me dice, oiga, se equivocó de facultad, Era la de calado. psicología está Claro, allá. claro. ¿No? Entonces, tenemos que hacerlo desde el principio. En el primer semestre, así como introducción al estudio del derecho, debe haber una que se llama medios alternativos de solución de controversias o comparación de los medios para alcanzar soluciones. Entonces, empezar a explicarles esto de la pirámide, el poder, Claro. Claro, porque redefine el papel del abogado no como el que resuelve controversias a partir del juicio, o de la exigencia o de la demanda, sino entendernos como facilitadores y un instrumento para que las partes puedan llegar a acuerdos que los beneficien, ¿no? Pero entonces te cambia completamente la visión. La visión, y luego, por ejemplo, hablando de las barras, de los colegios, en Estados Unidos, por ejemplo, tú para pertenecer a la barra, o al pertenecer a la Sí. barra, te comprometes a que en cada asunto lleves a las personas a mediación o a negociación antes de iniciar un juicio, un procedimiento, un litigio. Sí. Si no lo haces, puede ser causal de perder tu registro en la barra. Entonces, en las barras, por ejemplo, ustedes que tienen, y la NADE que ha hecho esta parte de las certificaciones con muchos cursos, pues quizá podrían no obligar, pero sí generar algunos incentivos sobre los abogados que están llevando a las personas que aprendan las herramientas. No todos tienen que ser mediadores, pero pueden tener las herramientas para justamente los procesos de entenderlos, de entendimiento, de comunicación, etcétera, que pueden ayudar a eso. Y yo diría, pues de manera preventiva, ya todos considerar esta posibilidad potencial de incorporar cláusulas de mediación en nuestros contratos, que se vuelve realmente pues una alternativa. Debería de ser así. inminente. Yo hace mucho tiempo, Sí. y ya con esto un poco también por el término, le dije a un abogado, y mete la cláusula de mediación. Me dijo, no sirve de nada la mediación, te estoy hablando hace como 7 años. No sirve de nada, pues ¿cómo que no sirve de nada? Esa es la imagen porque Sí, hay que cambiar. Y nada más para terminar, Mauricio, tuvimos un caso, Mauricio me platicaba de un caso que tuvo de una marca, en donde yo les pedía la mediación y la mediación nunca fueron a la mediación y al final, después de como 4 o 5 años de estarse peleando, terminaron en lo mismo, terminaron en un acuerdo, pero 5 años después de gastar, desgaste, etc. Entonces, normalmente, cuando insisten en el procedimiento, terminan en una negociación o en un acuerdo, pero ya sobre bases muy desequilibradas, sobre bases muy desgastadas, ¿no? Totalmente. Pues Carlos Porcel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado a esta charla, digamos, introductoria. Sí. Estoy seguro que hay espacio para desarrollar muchas cosas más. Pero bueno, pues de lo más interesante, muchísimas gracias por Gracias a ti, acompañarnos aquí Mauricio. en Marcela. Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. Muchas gracias y cuenta con este espacio para promover la mediación. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Una plática muy interesante la que tuvimos Mauricio y yo con Carlos Porcel, no solo para entender lo que es la mediación y cómo opera, sino como una invitación a que todos como abogados busquemos esta nueva óptica de solución de controversias. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales.